Staff del Hospital Escuela, del Servicio de Cirugía. Estoy como colaboradora de la cátedra del doctor Torres. Y bueno, y de lo que voy a conversar un poquito es de las técnicas quirúrgicas de alimentación enteral, drenajes, tipos, manejo de gastrostomía, yeyuno y colostomía. Es una clase medio larga por lo que impresiona, pero es súper didáctica y vamos a intentar hacerla lo más llevadera posible. Entonces, para tener en cuenta hoy en día qué es lo que está en auge y el gol estándar en todo lo que sea la alimentación enteral en sí, vamos a meternos en este tema que es la gastrostomía endoscópica percutánea, o bien conocida como GEP. Generalmente el GEP está indicado en casos de inadecuada ingesta oral, principalmente en esos pacientes que necesitan la alimentación enteral durante al menos 4 semanas. ¿Quiénes son esos pacientitos? Principalmente aquellos que han sufrido una ACV y tienen totalmente alterado el reflejo de deglución, o aquellos pacientes que han sufrido un TEC grave y también por algún problema se ve dañado ese reflejo. La técnica de GEP fue descrita por primera vez en el año 1980, donde se lo tomó como una opción válida para alimentar a este paciente que no tiene ese reflejo deglutorio. Frente a una gastrostomía quirúrgica, el método endoscópico lo que permite es principalmente reducir la estadía hospitalaria del paciente en sí. Generalmente antes lo que nosotros hacíamos era mediante una pequeña incisión a nivel del epigastrio, buscar la cara anterior del estómago y ahí hacer pasar una sonda, ¿sí? Una sonda puede ser una sonda vesical o una K108, hacer como una jareta y utilizar como medio de alimentación. Pero también eso llevaba a una serie de trastornos, ya que el paciente a la movilización brusca podía llegar a salirse, se podía llegar a tapar. Entonces se utilizó el GEP, o sea, la gastrostomía endoscópica percutánea, como el gol estándar hoy a nivel mundial y es de elección en todo tipo de alimentación. Entonces dijimos que el método endoscópico es el que reduce la estadía hospitalaria y requiere menos elementos y menor tiempo de colocación. ¿Cuáles son las indicaciones que siempre pregunto esto y hago hincapié principalmente, qué es lo que tienen que saber ustedes? En enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, como dije recién, poliomielitis en los niños, esclerosis lateral amiotrófica múltiple, enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, encefalopatías anóxicas, todo ese tipo de enfermedades donde el reflejo deglutorio está totalmente suprimido. Carcinoma de esófago es una de las neoplasias más habituales, donde el paciente también comienza con esa disfagia de manera progresiva. Si ustedes recuerdan, empieza el paciente con disfagia para sólidos y después va a disfagia para líquido, entonces de acuerdo a la localización del tumor se le propone una gastrostomía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Otra de las preguntas clásicas de este tema son la imposibilidad de progresar en la endoscopia hacia el estómago, en aquellos tumores de estómago donde es muy grande y se ubican a nivel del píloro y no podemos progresarlo. Infección activa de la pared abdominal también es una contraindicación. Esos pacientes que tienen una celulitis de partes blandas no pueden tener. Obstrucción pilórica o intestinal. Y las relativas son la citis, la hipertensión portal, la hepatomegalia, la obesidad mórbida por la dificultad de llegar al estómago, la coagulopatía, ya que podemos llegar a producir una hemorragia al paciente, o bien aquellos pacientes que sufren de alguna insuficiencia renal y requieren de diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las complicaciones que hay que tener en cuenta? Otra pregunta importante que siempre hacemos. Tenemos complicaciones mayores y menores. Las mayores son la neumonía aspirativa, la peritonitis, una fascitis necrotizante, ya que se puede llegar a salir esa sonda y generar el paso de toda la comida que tendría que ir por la sonda a la cavidad abdominal. Y eso también lleva a una fascitis porque infectaría toda la pared del abdomen, ¿sí? Las hemorragias, dentro de las menores tenemos la infección del osteoma, ese osteoma mal curado en esos pacientes de bajos recursos que necesitan este tipo de procedimiento para poder alimentarse, por ahí no lo tapan y puede ir y meterse una mosca o algún bichito y generar esas miasis que son súper graves para el paciente y para nosotros que tenemos que
curarlo, ¿sí? La obstrucción de la sonda es otra de las complicaciones frecuentes, ya que el familiar del paciente no está preparado para llevar esto adelante, no sabe cómo manejarlo, por eso qué importante, yo siempre hago hincapié en la educación del familiar en estos tipos de pacientes. Bueno, la colocación de una PEG es una técnica sencilla, se coloca generalmente al paciente en decúbito supino, se hace mediante endoscopía, se introduce un gastroscopio flexible hasta el fundus gástrico, se insufla el estómago y por transiluminación de la pared abdominal se realiza una punción y se introduce un cable guía. Seldinger. No sé si alguna vez alguien tuvo la posibilidad de ver cómo se hace una vía venosa central, se van a ver que tenemos un alambre guía y después tenemos una serie de dilatadores. Es la misma técnica, pero a nivel de la cara anterior del estómago, a nivel del epigastrio, ¿sí? Es a modo de que ustedes sepan nada más cómo se realiza el procedimiento. Bueno, acá hay una imagen, la sonda que se implanta es de silicona, no colapsable, habitualmente tiene que ser una sonda de buen calibre para poder permitir el pasaje de cualquier tipo de alimento, ya sea procesado, una longitud de 20 centímetros, de un calibre entre 14 y 24 French, eso es lo que le decía yo de los dilatadores, cuando veo que hacemos la vía venosa central tenemos de 8, 12, 14, 18, 20 French para ir dilatando y el pasaje sea mejor. Eso va a permitir la administración fácil de alimentos y de medicamentos triturados. Dentro de las gastrostomías quirúrgicas que todavía se siguen utilizando, ya que por ahí no contamos, el paciente o el hospital o el paciente no cuenta con el elemento para poder realizar la gastrostomía, hacemos mediante técnicas quirúrgicas que son Stamm, Wetzel o Geneway. Stamm o Wetzel son las más utilizadas, ¿sí? Se hacen con sonda de Soley o Pesser, ¿sí? Con tunelización parietal gástrica simple o de silicona. Estas sondas se sustituyen con facilidad mensualmente. Eso es lo que tiene por ahí la gastrostomía quirúrgica. Disculpen si escuchan voces, son los médicos que entran y salen del quirófano, pues estoy saliendo de una cirugía y no quería retrasarme. Estas sondas se sustituyen a veces con facilidad y mensualmente, o si surgen algún tipo de complicación, que la complicación, repito, la más frecuente y lo que siempre preguntamos es que esas sondas se tapen, ¿sí? Lo bueno que una vez que ustedes generan ese túnel, la tunelización de la sonda previa, ya se hace como un trayecto fistuloso, entonces el recambio suele ser muchas veces fácil de realizarlo y lo podemos hacer en una sala de curaciones sin llevar al paciente totalmente al quirófano. Técnica sencilla e indolora. Un problema que se debe tener en cuenta es evitar la migración de la sonda y la impactación del balón de Foley en píloro. Por eso, qué importante, repito, es la buena fijación de esas sondas cuando hacemos una gastrostomía por técnica convencional, ¿sí? La sonda tiene que estar bien fijada a la pared abdominal y que no se mueva. Si bien todos estos pacientes que presentan este tipo de alimentación son pacientes que realizan movimientos bruscos, ya que tienen cierto sector a nivel del cerebro afectados, se encuentran frontalizados, pueden estar con una cranectomía hecha, entonces van a tener unos ciertos movimientos que puede llegar a producir la salida de la sonda. Otra de las técnicas de alimentación frecuente, dejando de lado la gastrostomía, la yeyunostomía, la práctica de la gastrostomía no siempre a veces es posible, ya que si estamos frente a la presencia de un tumor grande de estómago, del duodeno y del yeyuno proximal, son contraindicaciones absolutas de la nutrición por gastrostomía. Entonces se descarta esa vía. La yeyuno tiene otra ventaja importante, que es una disminución del reflujo gastroesofágico y un menor grado de aspiración cuando se compara con una nutrición intragástrica. La nutrición por yeyunostomía suele disminuir la incidencia principalmente de la aspiración pulmonar. Es una de los puntitos a favor de la yeyuno en los pacientes con alto riesgo de complicaciones. La yeyunostomía utilizada con mayor frecuencia es la tipo Witzel, ¿sí? Es una técnica que se crea un túnel de 3 o 4 centímetros en la pared del yeyuno, en que el catéter se fija proximalmente al lugar de la enterotomía. Se realiza una pequeña incisión a nivel de la fosa ilíaca derecho, flanco derecho, se permite utilizar una sonda de mayor calibre, de 8 o 10 French, y disminuye así la incidencia de las obstrucciones. Una vez que nosotros encontramos el yeyuno por esa pequeña incisión, tunelizamos con una sondita 108
pecho y se la fija bien y podemos alimentar al paciente por ahí. Muy utilizada esta técnica también en la ansiedad de esófago, cuando hacemos la resección de los tumores de esófago, de acuerdo a la localización. Siempre es de buena práctica médica realizar una yeyunostomía como un plan B para poder alimentarlo si se produce alguna filtración en la unión gastroesofágica. Entonces, la yeyuno mediante catéter mínima es, en primer lugar, lo que se hace es punzar la pared abdominal a nivel de la unión del cuadrante izquierdo con la cánula desmontable, se introduce el catéter, se desmonta y se retira la cánula. Se crea un túnel submucoso de unos 10 a 15 centímetros del ángulo de trace, usando una cánula biselada. Esto es a modo de ejemplo, no se pregunta esto habitualmente, cómo se realiza la técnica de la yeyunostomía, pero es para que ustedes sepan que la más utilizada es la técnica de Witzel, que es la que hablé anterior. Complicaciones relacionadas con las vías de acceso. Hay 4 tipos de complicaciones principalmente, que son las más utilizadas y las más habladas en el ámbito quirúrgico, que son las gastrointestinales, mecánicas, metabólicas o infecciosas. Entre las 2 más comunes son las gastrointestinales y las mecánicas. Esas son las que se encuentran relacionadas principalmente con la vía de acceso, o sea, con la punción a nivel del yeyuno, y nos pueden obligar a suspender el aporte o el recambio del acceso. Bueno, dentro de esas complicaciones, la salida accidental sigue siendo una de las primeras y las más charladas, ya que una correcta fijación de la sonda y la enterotomía, y tener cuidado con la intolerancia a los puntos que sujetan algunas enterotomías de larga duración. Ha pasado que nosotros lo fijamos con lino 40 afuera en la piel, y el mal cuidado de la enterotomía hace que esos hilos se vayan cortando y termina una sonda móvil, y eso tiende a que pueda salir. La salida accidental de una sonda nasoenteral requiere la colocación de una nueva, se vuelve a decir lo mismo que una gastrostomía, y en el caso de una gastrostomía la sustitución se debe realizar de forma urgente, ya que en ese caso contrario el orificio en 24 horas está cerrado. Esa es la gran diferencia entre una yeyuno y una gastro. La gastro se forma un trayecto fistuloso y la yeyuno en 24 horas se cierra totalmente el trayecto. La obstrucción, otra de las complicaciones frecuentes, se da principalmente por la dieta viscosa que se le puede dar al paciente. Por ahí la mala información del familiar hace que el paciente no esté preparado, el grupo familiar no tenga esa educación para cómo alimentar a un paciente por una sonda. Entonces puede llevar a cambiar la vía de administración, y eso se debe evitar principalmente con lavados periódicos, irrigando el catéter con 50 a 100 mililitros de suero salino o aguas templadas 3 a 4 veces al día. En el caso de estar saturadas, se debe de sustituir mediante perfusión o presión de una bebida carbonatada como la Coca-Cola. La obstrucción también lo que va a hacer, se puede deber al cambio en el pH luminal que lleva a la floculación y aglutinación de la fórmula de los nutrientes. Cambia tanto el pH por una mala alimentación o por una dieta muy variada, no asesorada principalmente, que hace que eso se tape y cambia el pH a nivel intestinal. Y otra de las complicaciones frecuentes es la torsión de la sonda, es una de las complicaciones frecuentísimas, y eso, una torsión de la sonda debido a una mala posición, angulación o acomodamiento del catéter. La regla más importante para prevenir la obstrucción de las sondas de catéter resulta muy fácil de realizar y económica, que es lavar, lavar y lavar. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto, la escuchamos. Sí, sorry, porque me moví a un lugar para no haya tanto ruido externo. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir la obstrucción de la sonda en sí? Es el lavado del catéter. La buena educación nutricional de los familiares, del grupo familiar que contiene estos tipos de pacientes, es fundamental. Si ustedes no tienen esa educación al paciente, la familia, porque el paciente es un paciente que está imposibilitado en sí de moverse por sí solo, va a llevar a complicaciones constantemente, y que el familiar tenga que ir y venir al hospital con su pacientito. La irrigación de los catéteres de pequeño calibre solo debe hacerse con una jeringa de 20 mililitros o mayor, para evitar que se genere una presión excesiva y también genere el filtrado, y en ningún momento debe intentarse limpiar la sonda con un alambre. Eso también a veces sucede, que la falta de conocimiento de eso hace que los pacientes pongan alambres y puedan llegar a lastimar el intestino.
La salida del contenido gastrointestinal hacia la piel que rodea el orificio de salida de la sonda casi siempre es molesto para el paciente y eso puede irritar la piel. Se produce como una celulitis periosteoma debido a que el líquido intestinal o gástrico que sale tiene un pH ácido habitualmente, entonces eso produce la infección periostoma y eso puede ser una gran complicación. Por eso, qué importante que es el cuidado constante de estos tipos de alimentaciones. Otras complicaciones, como dijimos, la aspiración pulmonar, que acuérdense que en el ayuno no se da con frecuencia, excepto en la gastro, perforación gástrica o esofágica, erosión gástrica, infecciones, hernias internas, debido a que no se cierra bien el meso, o perfusión en las dietas de la cavidad peritoneal, cuando pasan de manera excesiva un sachet de leche a una presión excesiva, hace que se filtre periosteoma o perisondita o intestinal, y eso cae toda la cavidad abdominal. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O voy muy, muy rápido? No, se escucha perfecto, Van, está muy bien. Bueno, listo, Doc. Bueno, otro de los temas que me llevan a hoy a darle la clase es la colostomía, ¿sí? La colostomía es una apertura creada quirúrgicamente en el intestino grueso, en el colon. Nosotros los cirujanos la que mayor utilizamos, con mayor frecuencia, la técnica con mayor frecuencia que se utiliza, son las colostomías sigmoides, ¿sí? Son aperturas quirúrgicas, entonces para que le quede bien el concepto, que se haga a través de la pared abdominal. Esto generalmente resulta en un cambio de la función corporal normal para permitir la eliminación del contenido intestinal después de una enfermedad o lesión. ¿Cuál es el caso más frecuente que ustedes pueden llegar a encontrar en una guardia del hospital? Si el día de mañana ustedes son cirujanos y están de guardia, tanto como residente o médicos de staff o de médicos de planta, es esos pacientes que vienen con una obstrucción intestinal por un divertículo en el colon sigmoide. Una de las causas más frecuentes de que se dé esa obstrucción a nivel del sigmoides, entonces terminamos nosotros en realizando una colostomía, abocando el colon sigmoide a la pared abdominal para descomprimir el colon y así poder realizarse la eliminación de la materia fecal para que no pueda seguir obstruyendo más abajo. También, eso es una de las causas más frecuentes. Dentro de las 5 del top 5, decimos nosotros, está dentro de las 5 primeras. Después tenemos lo que son las enfermedades malignas de colon, esos pacientes que debutan. Los abuelitos, los viejitos, suelen a veces debutar con un síndrome de obstrucción intestinal y se entra de urgencia, se hace una cirugía, una resección de Hartmann, que es la cirugía más frecuente, donde se reseca el tumor donde está a nivel del sigmoides, se cierra el cabo distal y se aboca el cabo proximal. Eso se llama cirugía de Hartmann, que es una cirugía de salvataje para desobstruir al paciente, y nuevamente realizamos una colostomía sigmoide. Obviamente que la ubicación de la colostomía va a depender de dónde está ubicado el tumor. Si ustedes tienen un tumor ubicado a nivel de transverso, no van a ir a hacerle una sigmoide, van a ir a sacar la enfermedad que está ubicada a nivel del colon transverso. En niños pueden realizarse debido a defectos del nacimiento, estamos hablando de malformaciones congénitas, y las colostomías, habitualmente, para que ustedes sepan, no es algo que es permanente, ¿sí? Pueden ser temporales o permanentes. Algunas colostomías pueden ser grandes, otras mucho más pequeñas, dependiendo del tamaño del colon, ¿sí? O bien tenemos esa enfermedad llamada megacolon chagásico, donde ustedes van a ver que el colon tiene una pared, una mucosa muy grande, y van a ver colostomías más grandes por ese motivo. Generalmente algunas están del lado izquierdo del abdomen, otras del lado derecho o bien en la zona media. Eso va a depender, repito, de dónde esté ubicada la patología a tratar, ¿sí? Izquierdo estamos hablando de sigmoide, derecho del colon derecho, y transverso a nivel de la región media del abdomen estamos hablando del colon transverso. Ahí estamos. Entonces, la colostomía transversa está en el abdomen superior, para que ustedes más o menos anatómicamente se ubiquen a nivel del epigastrio, ¿sí? 2 traveses de dedo por debajo del mismo, en el medio hacia el lado derecho del cuerpo. Algunos padecimientos del colon como la diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, obstrucción, herida o defectos congénitos pueden llevar a una colostomía transversa. Prácticamente no la utilizamos por la mala posición, porque acuérdense también que ustedes, que si van a realizarle una colostomía a un paciente, tienen que tener en cuenta el hecho de que tienen que pegar una bolsita, ¿sí? Y esa bolsita de colostomía, si no está bien ubicada la colostomía, puede no pegarse totalmente y puede ser un inconveniente para el paciente más que una solución a su problema.
La colostomía transversa de NASA, que es otra de las más utilizadas, es una abertura que desecha las heces mientras la otra desecha solamente moco. Es como si fuera una fístula mucosa, ¿sí? En NASA se abocan los dos cabos del colon. El colon normalmente produce pequeñas cantidades de moco para proteger el contenido intestinal. ¿Se escuchó por ahí algo? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, Vane. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sigo. La colostomía ascendente se localiza del lado derecho del abdomen. El derecho es muy líquido, habitualmente la materia fecal, y raramente justamente por eso no es tan usada, y lo que utilizamos del lado derecho es lo que nosotros llamamos la ileostomía, que es un mejor osteoma cuando el desecho es más líquido, ¿sí? Habitualmente, cuando nosotros tenemos algún tumor de colon derecho, evitamos hacer una colostomía derecha, sino que vamos más para poder, se intenta estudiarlo mejor al paciente, ponerlo en mejores condiciones y poder realizar una iliotransversa anastomosis con una ileostomía de protección. Dependiendo de la patología del paciente, se le busca la mejor opción para el paciente, no algo que le pueda complicar más al paciente que tiene su dolencia y su padecimiento. Y esta es la que más utilizamos, que es la colostomía sigmoide descendente, se localiza al final del colon descendente, se encuentran en el lado inferior izquierdo del abdomen, son las más cómodas, por decirlo así, debido a que las bolsitas de colostomía, que es algo que el paciente tiene que aprender a convivir con eso, pega bien y no genera tanta lesión periosteoma, ¿sí? Generalmente los desechos son más firmes y puede ser regulable. ¿Cómo son regulables? Por la dieta, la alimentación. Obviamente que un paciente que está con una colostomía no va a comer lo que habitualmente come, tiene que tener un tipo de alimentación que no produzca tanto olor la materia fecal, ni que no sea tan líquido, sino que sea un poquito más entera esa materia fecal. La colostomía sigmoide es diferente a una colostomía descendente, se encuentra en el colon sigmoide, unos centímetros más abajo del tubo digestivo. Puede producir desechos más sólidos y irregulables y es la más realizada de todas las colostomías. Y acá entramos en lo que es el método del cuidado de la colostomía en sí. La colostomía lo que hace es desechar las heces, pero la consistencia va a verse afectada principalmente por lo que el paciente come, ¿sí? Qué importante que es tener en cuenta el hábito nutricional de estos pacientes. Por eso nosotros cuando realizamos este tipo de técnicas, nosotros pedimos que el paciente, tanto el núcleo familiar y el paciente, se instruyan sobre cómo manejar la colostomía para tener un mejor cuidado y evitar las complicaciones. Los gases y el olor son parte del proceso digestivo y pueden ser en mayor o menor medida controlados. Qué importante es que el paciente aprenda a cuidar su bolsita de colostomía y a vaciarla varias veces por día. Eso va a disminuir el goteo por debajo de la ropa y periplaca de colostomía. Se debe cambiar la bolsa y colocar una nueva ante el mínimo goteo, ante el mínimo filtrado, decimos nosotros, y de esa manera lo que vamos a hacer es prevenir la irritación de la piel periosteoma, que es una de las complicaciones más frecuentes que suelen aparecer en esos pacientes que tienen una colostomía sigmoide. El problema más común tras la cirugía, además de la irritación de la piel, es la hernia que se puede producir alrededor de la colostomía. Muchas veces se puede dar de que se abre un poco la pared muscular o el peritoneo o la poneurosis, entonces se produce una herniación periostoma y eso se manifiesta con un aumento del volumen en la piel alrededor del estoma, donde se produce dificultad de irrigar, obstrucción parcial o ocasionalmente un prolapso del colon por la colostomía, ¿sí? Que el intestino lo que hace es empuja a sí mismo a través del osteoma. Pueden evitarse si se marca principalmente el sitio del ostoma antes. Es de buena práctica médica cuando nosotros estamos por realizar ese tipo de colostomía, hacer una pequeña marcación con el bisturí sobre la piel, no tan profunda para no generar un sangrado mientras seguimos resolviendo el problema del paciente, pero sí para tener en cuenta dónde vamos a realizar la colostomía y que no sea tan grande el orificio de apertura, entonces evitamos este tipo de complicación. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos hablar o el familiar tiene que consultarle al médico al momento de que presenta complicaciones su osteoma? Cuando los cólicos de ese paciente duren más de 3 horas, olor extraño o severo que dure más de una semana, cambios rarios en la apariencia o el tamaño de la colostomía, habitualmente no puede tener un color negro, negruzco, como si fuera que se está necrosando, eso tenemos que ir rápidamente a la consulta. Cuando se produce una obstrucción del estómago o un prolapso que deje venir la materia fecal que el paciente venía manejando habitualmente,
cuando se puede dar un sangrado excesivo de la colostomía, ¿sí? Lesión del estómago, por ahí puede darse que el paciente limpiándoselo o pueda dañar el estómago, sangrado continuo entre la piel y el estómago, o bien que presente desecho acuoso severo que dure más de 5 o 6 horas, o cualquier otra situación rara en la ostomía. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, Vane, perfecto. Bueno, ustedes díganme si voy rápido, si se escucha bien, por favor, les pido. Bueno, ahora el otro tema que es de mi clase es los tipos de drenaje. Esto también es algo fundamental para todos nosotros, la gente que nos gusta la cirugía o que somos cirujanos, ¿sí? Los drenajes, o bien también para aquellos alumnos que están iniciando su práctica en las guardias, qué importante que es saber la utilidad de los drenajes. Los drenajes son tubos u otros elementos que ayudan a evacuar líquidos o gases acumulados en las zonas del organismo por diferentes motivos. ¿Cuáles son las indicaciones en sí de los drenajes? Abscesos de piel, por ejemplo. Muchas veces ustedes pueden haber visto abscesos axilares por un pelito encarnado, es una de las consultas más frecuentes por la guardia, que se ven como una tumoración con todos signos de inflamación, caliente, rojo, que fluctúa. Eso va a requerir un drenajecito con una anestesia local, dependiendo del el tamaño del absceso, y cuando nosotros lavamos ese absceso, ese lecho, solemos dejar como un drenaje de una lámina de goma para que siga eliminándose la secreción que se produce. En lesiones traumáticas también se pueden dejar tras cirugías radicales o oncológicas, o bien profilaxis de fuga frente a cirugías radicales. Entonces, ¿cómo se clasifican los drenajes? Los drenajes los clasificamos en simples y filiformes. Los simples no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia acumulada. Este sale por la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ellas, por la fuerza de gravedad en sí, o por la capilaridad de los drenajes utilizados, ¿sí? Y el filiforme utilizamos principalmente en pequeñas heridas de escaso contenido para evacuar. Un filiforme puede ser un absceso pequeñito en el muslo, en la pierna, repito, por una infección del pedículo piloso, son las más frecuentes. Con gasas, cuando tenemos colecciones líquidas contra la gravedad, se utilizan cuando hay heridas infectadas que debemos dejar cerrar por segunda intención, introduciendo cada vez menos gasas para que la herida se vaya cerrando por capa y no ocasione reinfecciones. Doc. Vane, ahora no se te escucha, ¿eh? Me parece que la doctora quedó sin conexión. Vane. Vane. Pero están hablando. Se cortó. Vane. Ya estoy. Listo. Ya estoy acá. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Doctora, la escuchamos perfecto. Bueno, termino entonces esto, que era lo que les estaba contando de la pancreatitis necrotizante, que lo que utilizamos es un drenaje al omiculit, ¿sí? Que es con gasas vaselinadas que nos van permitiendo a nosotros, al mismo tiempo que curamos, podemos realizar la movilización de ese tejido necrótico.
Bueno, los drenajes tira de goma, que pueden ser los dedos de guante, son los más utilizados, son blandos, fáciles de colocar, y además no producen adherencia a los tejidos circundantes. Eso es lo bueno del drenaje de tiro de goma, que nosotros dejamos una lámina de guante, actúa como drenaje por 24 horas, y después con un movimiento suave el paciente no va a sentir dolor, se lo puede retirar. Son mucho más eficaces si no hay coágulos o resto de tejido que puedan obstruir la salida. Habitualmente lo dejamos cuando queremos lavar, se lava, y dejamos eso para que termine de salir el líquido del lavado. Los drenajes tubo de goma, tener en cuenta su rigidez, pueden ocasionar úlceras por decúbito. Si los tubos son demasiado blandos, se colapsan por la presión que ejerce el tejido adyacente. Los más utilizados son los tubos de polietileno, que son más flexibles que los de goma y más fáciles de encontrar. Este tipo de drenaje pueden ser conectados a sistemas de aspiración continua e intermitente y administrar fármacos u otros líquidos. Nosotros los drenajes de goma los utilizamos a nivel de cavidad abdominal, cuando tenemos, por ejemplo, le doy un ejemplo básico, un trauma cerrado de abdomen con un traumatismo hepático, donde hay un hemoperitoneo masivo, principalmente mucha sangre en la cavidad abdominal. Nosotros lavamos la cavidad abdominal, aspiramos esos coágulos y dejamos estos drenajes de gomas, que es para sacar el resto del lavado y si hay algún coágulo que también pueda salir. El tubo T o un KER son tubos que se utilizan principalmente a nivel de la vía biliar. Por ejemplo, los cirujanos especialistas en HPV, en hepatobilio pancreático, lo utilizan cuando vamos a explorar la vía biliar. Es un tubo de silicona o goma en forma de T, muy utilizado en las vías biliares. Los extremos pequeños irán insertados en los conductos del colédoco. Para eso nosotros lo que hacemos es abrir la vía biliar principal, el colédoco, y colocamos las dos patitas y lo suturamos, lo cerramos como si fuera una jareta, ¿sí? Y se lo exterioriza y se realiza un cuidado especial. El manejo de un paciente tubo en KER es un manejo especial, tiene una serie de requisitos que se le enseña a los familiares y al paciente en esos pacientes que requieren este tipo de drenaje. Los drenajes mixtos, volvemos a caer en lo mismo, solamente a forma de ejemplificar, de goma, gasa, silicona, utilizados principalmente en todo lo que sea abscesos de piel, absceso de pierna, brazo. Casi en el abdomen utilizamos los mixtos, utilizamos en superficies, en lesiones más superficiales. Los de aspiración continua, los Jackson Pratt son utilizados habitualmente, son drenajes siliconados con una perita que generan una aspiración continua. A veces nosotros no tenemos esos Jackson Pratt y mediante un sachet fisiológico lo acordoneamos, o sea, lo hacemos como en forma de acordeón y generamos una aspiración constante para sacar cualquier tipo de líquido a nivel de la cavidad abdominal. ¿Sí? Ahí hay unas fotitos explicativas, podemos tener la perita en la imagen de abajo, que es un Jackson Pratt siliconado, o bien otro tipo de drenaje redondeado en la primera figura, que se utiliza mucho en los drenajes como de mama, en las patologías de cáncer de mama dejamos esos tipos de drenaje. Y bueno, básicamente esos son los más utilizados, y el uno que no le nombré son los drenajes de tórax, que en esta imagen se ve que son un dispositivo que incluye un tubo con una trampa de agua que se deja por fuera, que eso permite también por una presión negativa la salida de cualquier tipo de líquido que se acumule en el tórax, ya sea desde líquido citrino a pus, permite ese drenaje la salida. Y bueno, con esto finalizo mi clase. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias a vos, Vane. Súper linda clase, ¿eh? Bueno, doctora, ¿alguna pregunta que los chicos me quieran hacer? ¿O quedó todo claro? Sí, súper claro, Vane, así que no sé si alguien te quiere preguntar. Bueno, doctora. Perfecto, entonces. Muchas gracias, Vane. Le quiero avisar No, por que favor. el martes que viene no tienen, chicos, porque es asueto, o sea que pasaríamos para el martes 9, ¿eh? Que es el teórico de la doctora Cooper. Nada más que eso, así que muchísimas gracias, Vane. Hasta luego, doctora, gracias a usted. Hasta luego, doctora. Chao, gracias. Muchas gracias.